¿Sobre funciones vectoriales? Sí. No, de Bueno, derivadas direccionales, dijo que nos iba a pasar eso. Ese. Ah, el otro entonces. Derivadas direccionales es el TP8. Claro, Estamos muy por yendo cómo estaba rápido. programado, funciones vectoriales tenía que empezar ayer y terminar el lunes que viene, pero como Claro. no hay clases, lo dejó para el lunes siguiente, y ese lunes siguiente tenía que dar el tema que sigue, y ese tema que sigue iba a pasar una clase grabada. Es un bardo. Sí, es un bardo. Igual no son bueno. temas tan complicados, creo. No. Por regla de la cadena, pero... sí. Por ejemplo, ahora que esto que terminamos, si podemos, miren, si terminamos ahora esto y nos queda tiempo, podemos arrancar con la regla de la cadena. Yo se los mandé el jueves pasado completo, así que lo tienen. Pero como les parezca, bueno, vemos. Y ya la semana que viene, si podemos arrancar con funciones vectoriales, sería un golazo, pero es un montón. Si estaba programada funciones vectoriales esta semana y la que viene. Pero como veníamos atrasados, yo en la otra comisión sí voy, digamos, en el ritmo de la planificación. En estaba un poco más atrasado. Pero bueno. Perdón, antes que empieces, yo por mi parte, yo creo que para ustedes es mejor que hoy demos, si se puede, todo, porque ya tienen la teoría de regla de la cadena y hoy, si llegamos a dar la práctica, tienen también la práctica y pueden resolver ejercicios, que para el parcial les viene re bien. Falta igual para el parcial, pero siempre, lo mejor para el parcial siempre es tener casi todos los TPs hechos. Qué sé yo. Esa es mi opinión. Pero bueno, si llegamos mejor, si no, no importa. Por eso, vamos a ver cómo nos queda mucho de esta, queda re poco la verdad, y vamos a ver cómo vamos con la otra. Si ya arrancamos el otro, genial, buenísimo. Sí, nos convendría. Sé que es mucha información también, pero bueno, vamos a ponerle onda. Bueno, arranquemos. Nos habíamos quedado en la parte de la definición de qué era una función diferenciable y los pequeños teoremitas que teníamos, ¿sí? Para poder ver si una función era diferenciable, si era continua. Bien, entonces, función diferenciable, ¿sí? Sea z de fxy, la función es diferenciable en x0 y 0 si delta z se puede expresar de la forma del teorema de los incrementos finitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? En un punto, delta z igual a la derivada parcial de la función en x0 y 0 delta x, más la derivada parcial de la función en y, x0 y 0 delta y, más epsilon, que es una función de delta x y delta y por delta x, más epsilon 2, que es una función también de delta x delta y por delta y. Donde epsilon 1 y epsilon 2, bueno, son los incrementos, son funciones de los incrementos, y que tienen límite 0 cuando delta x y delta y tienden a 0, 0. A ver si están hablando. Dijo que esto ya lo pasó la semana pasada. Sí. Este power completo lo mandé la semana pasada. ¿Sí? Bien. Entonces los teoremitas. Si z es igual a f de xy y la derivada parcial de la función respecto de x y la de respecto de y son continuas en una región rectangular R, entonces f de xy es diferenciable en R. ¿Sí? Estos son teoremitas que tenemos que tener presente. Esto recuerden, porque es muy de ser tomado en teoría. En el parcial les van a dar multiple choice, ¿sí? Y estos teoremitas son muy de tomarse en la teoría, ¿sí? En los exámenes. ¿No te llegó? Perdón, pero ¿a vos te llegaron los mails anteriores? ¿Siempre? ¿Los power que yo mando? Porque tienen que estar, yo mando el mismo listado, no saco ni pongo a nadie. Se envió el 10 de junio a las 20:10. Lo estoy viendo. Bueno, ahora ¿lo podés chequear si está en el listado, Flor? Sí, ahí me fijo. Dale, gracias. Bien. Entonces dice, si una función, el segundo teorema, si una función z igual a f de xy de dos variables es diferenciable en x0 y 0, entonces f de xy es continua en x0 y 0. ¿Sí? Si una función de dos variables es diferenciable en un punto, entonces quiere decir que esa función es continua en ese punto. ¿Sí? Si z de f de xy es una función de dos variables independientes y sus derivadas parciales son continuas en una región rectangular R, diferenciabilidad implica continuidad.
si una función es diferenciable en x0 y 0, es continua en dicho punto, ¿sí? Para que una función sea diferenciable, tiene que ser continua. Ahora la recíproca. Si una función es discontinua en ese punto, no es diferenciable, ¿sí? ¿Se entiende acá? Para que una función sea diferenciable, tiene que ser continua. Ahora, si una función es discontinua, claramente no es diferenciable, ¿sí? Ahora, el más importante de todos. Continuidad no implica diferenciabilidad. Que una función sea continua en un punto, no necesariamente es diferenciable en ese punto, ¿sí? Tengo que analizar la diferenciabilidad. Y para analizar la diferenciabilidad, tengo que ver que cumpla con alguno de los teoremas anteriores, ¿sí? O con el del incremento finitos, o que sus derivadas parciales sean continuas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Paren qué? Entonces, ejemplo. Dada la función f de xy, y me dan esta función. X por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinto de 0, 0, ¿sí? Y 0 si xy es igual a 0. Es una función a trozos. Entonces me dicen analizar la diferenciabilidad. Lo primero que tengo que analizar es si la función es continua o no, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuáles eran los 3 pasos que teníamos que tener en cuenta para ver si la función era continua? Había 3 cosas que tenía que tener en cuenta. Tiene que existir la función en el punto, Perfecto. La primera. existir el límite, Perfecto. La segunda. y me estoy olvidando la tercera. Y tiene que ser iguales, ¿sí? La función en el punto y el límite tienen que coincidir, tienen que ser lo mismo, ¿sí? Para Sí. que sea continuo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿la función en el punto existe? Sí. Paren que voy a agarrar el puntero, acá. Sí, la función en el punto existe. ¿Y cuánto vale? 0. En el punto 0, 0, vale 0. ¿Sí? Ahora tengo que analizar el límite. El límite de xy tendiendo a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Acuérdense que tengo una función de 2 variables, o sea, un límite que tiende al 0, 0. Entonces, lo que puedo hacer para poder analizar si ese límite existe o no es cambiar de coordenadas, ¿sí? Porque esta función, si yo reemplazo, tengo una determinación y no puedo rescatarla de ninguna otra forma. Entonces, lo más sencillo es cambiar de coordenadas a coordenadas polares, ¿sí? Así que siempre tener en cuenta esto. Simplemente acuérdense siempre que es cuando el límite tiende a 0, 0. Entonces hacemos el cambio de coordenadas, que me va a quedar de esta forma. El límite de r tendiendo a 0, de r por coseno de tita, por r seno de tita, sobre r cuadrado. Multiplico las r's, me va a quedar de esta forma. La simplifico. ¿Y qué pasó acá? Me quedó límite de r tendiendo a 0 de coseno de tita por seno de tita. Me quedó función de tita. Y yo estoy analizando el límite de r tendiendo a 0. Entonces, como mi función ya no depende de r y depende de tita, ¿a qué conclusión llego? ¿Qué es una función angular? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es una función angular? Sí, exacto. Y como es una función angular, ¿qué voy a tener? ¿Distintos qué? Distintos ángulos. Al tener distintos ángulos, tengo distintas trayectorias que van a pasar por 0, 0. Infinitas Entonces trayectorias. Sí, perdón. Infinitas. Infinitas, exacto. Y al tener infinitas trayectorias que pasan por ese punto, ¿qué puedo decir del límite? ¿Existe o no existe? No existe. No existe. ¿Sí? Porque además, primero y principal, me quedó la función la función en función de tita, no de r. ¿Sí? Ya con eso me doy cuenta que ahí hay algo que está mal. O sea, hay algo que está mal, que no va a tener límite. Porque además, como el tita es un ángulo, ¿sí? Va a tener infinitas trayectorias que va a pasar por 0, 0. Porque voy a tener distintos ángulos. ¿Sí? Entonces, si no existe el límite, ¿qué tipo de discontinuidad presenta esta función? Esencial. Esencial.
Sí, exactamente. Hubiera sido discontinuidad evitable si el límite existía, pero no coincidía con la función en el punto. Entonces ahí en ese caso lo tengo que redefinir para hacerla continua. Pero en este caso, como no existe el límite, la función presenta una discontinuidad esencial en 0, 0. ¿Sí? Entonces, si la función es discontinua, ¿es diferenciable? No. No. Entonces la función no es diferenciable. Muy bien. ¿Se entendió? Acuérdense que la condición para que una función sea diferenciable es que sea continua. Ahora, que una función sea continua no quiere decir que sea diferenciable. Para que sea diferenciable tiene que cumplir con alguno de los teoremitas que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Sí, profe. ¿Seguro todos? Bien, seguimos. Ejemplo. Dice, sea f de x y, a ver, alguien está escribiendo en el chat. Perfecto. X cuadrado más 3xy menos y cuadrado, determinar si la función es diferenciable. Y dice, el teorema dice, ¿sí? Uno de los teoremas, ¿sí? Que ya vimos anteriormente, que si z de f de x y, las derivadas parciales y las derivadas parciales son continuas en una región rectangular R, entonces f de x y es diferenciable en R. Entonces, lo que voy a tener que analizar, ¿sí? Van a ser las derivadas parciales. Y yo les pregunto, ¿cuál va a ser la derivada parcial respecto de x de esta función? 2x más 3y. 2x. 3x menos 2y. 3x. 3x menos, ¿sí? No escuché. Menos Perdón, 2y. Selena. Menos 2y. Muy bien. Una vez que tengo las derivadas parciales, tengo que analizar la continuidad. ¿Sí? Y para ver si las derivadas si esas derivadas parciales son continuas, tengo que ver el dominio, ¿sí? De esas funciones, de esas derivadas parciales. Yo les pregunto, ¿presentan en este tipo de derivadas parciales alguna discontinuidad o alguna restricción en su dominio? No, porque es real. No, ¿por qué? Es ¿Son de qué polinómico. tipo? Exacto. Las polinómicas el dominio son todos los reales, por lo tanto son continuas en cualquier región, ¿sí? Entonces, la función, las derivadas parciales son continuas para todo par x y que pertenezca a la región a r cuadrado, ¿sí? Por ser funciones polinómicas. Por lo tanto, si son continuas, ¿sí? En todo su dominio, va a ser diferenciable también para todo x que pertenezca a ese mismo dominio. Y en este caso, esa misma región. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, ahí está. ¿Se entiende el análisis? Yo puedo analizar por separado las derivadas parciales, porque el teoremita me lo permite, y ver cómo se comportan esas dos funciones. ¿Sí? ¿Son continuas? ¿Por qué? Porque son polinómicas. Por definición ya sé que son continuas. Entonces, como son continuas, ¿sí? Van a ser diferenciables porque el teorema me lo dice. Acuérdense que continuidad no implica diferenciabilidad, pero yo me baso en este teorema, que me dice que si la función es continua, porque ya de verla ya sé que es continua porque es polinómica, y sus derivadas parciales son continuas, porque recién las analicé, que también son polinómicas, entonces por lo tanto sé que son continuas, ¿sí? Entonces es diferenciable en esa región. ¿Se entendió el análisis? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Genial. Seguimos. Ejercicio 8 de la práctica. Dice, calcular de manera exacta y de manera aproximada la cantidad de material necesaria para construir un recinto cerrado con forma de paralelepípedo rectangular, sabiendo que las dimensiones del recinto son A igual a 8 metros, B igual a 4 metros, C igual a 3 metros, con un espesor de paredes, techo y piso
de E igual a 0,20 metros. Compárese el error cometido con el cálculo aproximado e indique si es o no aceptable. Entonces, ¿se acuerdan qué teníamos que usar para poder calcular de manera exacta algo? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos dos formas de calcular. De manera exacta se utilizaban y de manera aproximada se utilizaba otra. ¿Cómo se llama esta unidad? O este TP es el título. Este TP. TP número... Exacto era incremento. Ahí va, muy bien. Para calcular de manera exacta utilizo incrementos y para manera aproximada, Diferencial. diferenciales. Muy bien. Pero primero y principal tengo que definir cuál es la función. Y si a mí me dan un paralelepípedo, ¿sí? Que es una caja, ¿sí? Eso es lo que voy a tener que hacer, y me dan el ancho, el largo y la altura, ¿qué función voy a tener que utilizar para poder calcular la cantidad de material? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ahí está. pensé que lo decía abajo. ¿Sí? Tengo que usar la función volumen. ¿Sí? Entonces, en este caso, la función volumen va a ser esta. ¿Sí? Va a ser A por B por C, porque son los parámetros o las dimensiones que me dan. ¿Sí? Largo, ancho y alto. ¿Sí? Sí. ¿Entiende esto? Bien. Sí, sí. Entonces, este es el recinto, ese es el paralelepípedo, ¿sí? Va a tener 8 de largo, 4 de ancho, 3 de altura. Entonces, para calcular la cantidad de material exacta, vamos a utilizar los incrementos, ¿sí? Acuérdense que para calcular el incremento yo usaba el teorema de los incrementos finitos, que me decía que tenía que usar la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Sí? Entonces, en este caso, si mi función es A por B por C, ¿cómo va a ser la función incrementada menos la función sin incrementar? ¿Qué tengo que escribir? ¿Cómo le incremento esa función? Acuérdense que la parte incrementada tengo que sumarle los delta. Donde dice A, tengo que poner A más delta. Donde dice B. Y así incremento. ¿Sí? Y me va a quedar de esta forma. A más delta A por B más delta B más C por delta C menos A por B por C. ¿Sí? Función incrementada, esta es mi función que es A por B por C, función incrementada y incremento todas las dimensiones, ¿sí? Menos la función sin incrementar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro Cierto. todos? Bien. Entonces, ¿qué me falta? Yo las dimensiones A, B y C las tengo porque son son datos del problema. ¿Y de dónde voy a sacar los incrementos? Delta A, delta B y delta C. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde lo puedo sacar? ¿Qué otro dato me dice el ejercicio? El espesor. El espesor, ¿sí? Pero me dice que el espesor es en las dos paredes, en el techo y en el piso, ¿sí? Y serían las 4 paredes, esta pared, con esta pared, esta pared y esta pared, en el techo y en el piso. Tengo que tener en cuenta eso. Quiere decir que al espesor, ¿sí? Lo voy a tener que multiplicar por 2. Y cada incremento, delta A, delta B y delta C, va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, cada incremento va a ser de 0,40 metros. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque voy a tener 4 paredes, ¿sí? Y techo y piso. ¿Sí? Por eso multiplico por 2. ¿Se entiende eso? 2 para A, 2 para B y 2 para C. Y en este caso, Sí. como son siempre los incrementos van a ser iguales, por eso me queda 0,4. Los 3 iguales. Entonces,
voy a reemplazar estos datos que ya tengo en la ecuación 1, ¿sí? O sea, reemplazo A por 8, delta A, B, delta B, C, delta C, A, B y C. Y opero, multiplico, sumo, y obtengo que el delta, o sea, el incremento en B va a ser de 29,664 metros cúbicos. Y este es el valor exacto, ese que decía ahí, ¿sí? Y ahora me pide calcular la cantidad de material aproximada, ¿sí? Y vamos a utilizar diferenciales. En el caso de los diferenciales tengo que usar las derivadas parciales, ¿sí? Porque el diferencial total de la función va a ser la derivada parcial de la función respecto de A por el diferencial de A, la derivada parcial de la función respecto de B por el diferencial de B, más la derivada parcial de la función respecto de C por el diferencial de C. Acuérdense que la función era A por B por C. Entonces, si es A por B por C, ¿cuál es la derivada parcial de la función respecto de A? B por C. Muy bien. ¿La de B? A por C, Muy bien. ¿Y la de C? A por B. Muy bien. Y ahí encontramos las derivadas parciales. Y simplemente acuérdense que los incrementos y los diferenciales son iguales. Entonces, si los incrementos en A, B y C era 0,40, los diferenciales en A, B y C van a ser también 0,40 metros. ¿Sí? Y armamos la ecuación de para los diferenciales. Entonces, para el diferencial. Entonces vamos a reemplazar. En este caso era B por C, por el diferencial de A. Acá va a ser A por C, por el diferencial de B. Y B y A por B, por el diferencial de C. ¿Sí? Multiplicamos y me va a quedar de esta forma. Y acá calculamos, ¿sí?, la cantidad de material aproximado. Pero nos pedía también calcular la diferencia, el error que había entre el cálculo aproximado y el cálculo exacto. Entonces, para calcular ese error, vamos al incremento restarle el diferencial. Por lo tanto, el error es de 2,464 metros cúbicos. ¿Sí? Y nos decía si el error era muy grande, o ver cómo era ese error para ver si era aceptable o no. Y por lo que vemos, el error es bastante grande, son 2,464 metros cúbicos, es un montón. Entonces decimos que es no aceptable. Si la diferencia hubiera sido de 0, algo, ahí sí el error es muy chiquito, entonces podemos decir que es aceptable, pero la diferencia es muy grande entre uno y otro. Entonces por eso no es aceptable. Pero vieron que no es difícil calcularlo, simplemente tengo que identificar primero y principal la función, y después para calcular incrementos y diferenciales, bueno, las ecuaciones que corresponden a cada uno, determinar cuáles los incrementos en cada una de las variables, que siempre van a ser, en este caso van a ser los mismos, tanto incrementos como diferenciales. En este caso no, siempre son los mismos, pero digo, en este caso en particular, los incrementos en A, en B y C son iguales. Reemplazamos, calculamos, y después hacemos la resta para poder calcular el error. El ¿Sí? espesor se multiplicó por 2, Sí. por haber 2 paredes de profundidad, Exacto. 2 paredes de ancho, y el techo y el piso, ¿no? Está bien. Exactamente. Por ser un recinto cerrado que tiene esas características de tener esas 4 paredes, como vos decís, el piso y el techo. Sí. Sí, sí. ¿El resto se entendió? Sí, el resto todo claro. Bien, buenísimo. Vieron que no es difícil. Es simplemente aplicar estas ecuaciones. Y después nada, operar algebraicamente. No tiene mucha complicación, por suerte no es muy complejo. ¿Seguimos o alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo? ¿No? Bueno, Ejercicios así, en donde se plantea una situación de la vida cotidiana, pueden entrar en un parcial, ¿no? sí. Sí.
Fíjense, generalmente son de este estilo, los ejercicios que les toman. Hay otro en la práctica que es muy similar, y siempre, siempre, siempre consejo, porque muchos no lo hacen, es mirar los ejercicios resueltos de la práctica. Vieron que adelante tenemos ejercicios de aplicación y hay ejercicios resueltos como ejemplos. Bueno, por favor mírenlos. Los de aplicación sí, son así como vos decís de la vida diaria y tienen mucho que ver con esto, porque toma de ahí. El coordinador, que es la persona que se encarga de hacer los parciales, generalmente toma de ahí y a veces no cambia ni un número. Y fallan porque no los miraron en realidad. Pero siempre si se puede, sé que es un montón porque las prácticas son largas y también encima sumarle los ejercicios resueltos y los ejercicios de la práctica es un montón, de la aplicación es un montón, pero ténganlos en cuenta porque de ahí sacan mucho. ¿Sí? Y son así, de este estilo. Calcular cantidad de materiales exacta y aproximada. Generalmente es así. ¿Sí? Pero chusmeen, todas las prácticas tienen ejercicios resueltos y ejercicios de aplicación. ¿Seguimos? Dale. Buenísimo, sigamos. Ejercicio 11. Sí, y con esto ya terminaríamos la parte de incrementos. Bien. Entonces dice, el índice de temperatura o sensación térmica está modelado para la función W igual a 13,12 más 0,6215 en T menos 11,37 B elevado a la 0,16 más 0,3265 T por B elevado a la 0,16. Y dice, T es la temperatura en grados centígrados y B la velocidad del viento en kilómetros por hora. La velocidad del viento es de 26 kilómetros por hora con un error posible de más menos 2 kilómetros por hora. Y la temperatura es de menos 11 grados centígrados con un error posible de más menos 1 grado centígrado. Utilice diferenciales, acá nos está diciendo diferenciales, para estimar el máximo error posible en el valor de W debido a los errores de medición de la temperatura y de la velocidad del viento. Entonces, en este caso en particular tenemos que usar diferenciales. Y acuérdense que las diferenciales usaban las derivadas parciales. Entonces, el diferencial total de W, ¿sí?, va a ser este. Va a ser la derivada parcial de la función respecto de T, por diferencial de T, más la derivada parcial de la función respecto de D por diferencial de B. ¿Por qué? Porque la función es función de T y de B. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿cuál va a ser la derivada de la función respecto de T? B. Respecto de T, esta función que tengo acá, ¿cómo me quedaría? Respecto de T, si tengo que derivarla. Ah, ¿Sí? Acuérdate, esa función W la tengo que derivar respecto de T. ¿Qué términos tienen T? El segundo término y el último. Bien, entonces este lo descarto y este lo descarto. Me voy a centrar en este y en este. Este, del segundo, ¿cuál es la derivada de esto respecto de T? 0,6215. Perfecto, porque la derivada de T es 1, entonces solamente me queda el número, el escalar. Muy bien, ahora voy al cuarto término. ¿Cómo me va a quedar eso respecto de T? 0,3965 B a la 0,16. Perfecto. Y a eso lo voy a multiplicar por el diferencial de T, que ahora después vamos a ver cuál es. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la derivada de la función respecto de B? ¿Qué términos tienen B? el tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto. Entonces, si yo tengo que derivar esto con respecto a B, ¿qué voy a hacer? Quedaría 0,16 o menos 0,16 por 11,37 Sí, por B a la menos 0,16. a la menos no, porque yo acordate que a eso le tengo que restar 1. O sea, sí sería la menos 0, queda negativo, pero no la 0,16. No, menos ¿Entienden? 0,16. No, tampoco. Porque yo a 0,16 le tengo que restar 1. Entonces me va a quedar menos 0,84. Ah, es verdad. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Acuérdate Sí, sí, que sí. cuando yo derivo bajo y le resto 1. ¿Sí? ¿El resto entendió eso?
Sí, perfecto. ¿Sí? Quedaría así, la multiplicación, como dijo el compañero, perfecto, 0,16 lo bajo y lo multiplico por 11,37, que me queda esto acá. ¿Sí? Pero cuando lo bajé, a esto 0,16 le tengo que restar 1, porque es por la regla, es la regla de derivadas. Entonces me va a quedar menos 0,84. Lo mismo va a pasar con esto, ¿sí? Te queda constante, entonces lo que voy a hacer es 0,16 lo bajo, lo multiplico por 0,3965, me va a quedar este número que tengo acá, y a 0,16 le resto 1, que me queda esto. ¿Sí? ¿Entendió el resto? ¿Todos? Si vamos muy rápido, porfa avisen, y vamos más lento. Por ahí sí, cuando salimos de los números tradicionales, de los números enteros, se nos complica un poco más, pero las reglas siempre aplican igual. Sí, sabía que tenía que restarle 1, pero fallé en el cálculo. No, está bien, igual, no pasa nada. Pero siempre aplicamos siempre las mismas reglas para todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora lo que me queda, una vez que encontré esta expresión para calcular el diferencial, es ver cuáles son ese de t y de b. ¿Sí? Entonces, ese de t y de b van a salir de los errores. Acuérdense que acá nos decía que la velocidad del viento, ¿sí?, tenía un error posible de más o menos 2 km/h, y que la temperatura, que era esta, ¿sí?, tenía un error posible de más o menos 1 grado centígrado. Entonces vamos a utilizar esos errores para poder calcular los diferenciales. En este caso voy a tener dos diferenciales, uno positivo y uno negativo para el viento, y lo mismo para la temperatura. Por lo tanto, si yo tengo 2 y 2, voy a tener que combinarlos para poder calcular los distintos diferenciales y ver cuál era el error máximo y el mínimo. ¿Sí? Acuérdense que nos decía eso, que teníamos que ver cuál era, volvemos para atrás, estimar el máximo error posible, ¿sí?, debido a los errores de medición de T y de B. El máximo, dice, bueno, podemos ver también cuál es el mínimo, ¿no? Cuál es el más grande y cuál es el más chico. Pero como tenemos 4, ¿sí?, 2 para la velocidad del viento y 2 para la temperatura, vamos a usar combinaciones para poder estimar esos diferenciales. ¿Sí? Entonces, dice, utilizamos el diferencial para estimar los errores con las combinaciones de los diferentes de t y de b. Entonces, esta era la función que encontramos, ¿sí?, la expresión para calcular el diferencial de w, y lo que vamos a hacer es empezar con el diferencial de la temperatura positivo y el diferencial del viento negativo. Una combinación entre el positivo y el negativo. ¿Sí? Y que con estos dos datos voy a la ecuación de diferencial y reemplazo a t por menos 11, a b por 26, a dt por 1 y a db por menos 2. Y me va a quedar de esta forma. Opero algebraicamente, sumo, resto, potencia, lo que sea. ¿Por qué se elige un valor positivo y el otro negativo? Porque tengo que hacer combinaciones, en este caso arranqué por esas. ¿Sí? Yo arranqué por uno positivo y uno por negativo, después tengo que hacer los dos positivos, después van a ser los dos negativos y así. Está bien. Y tengo que hacer 4 combinaciones, pero yo justo arranqué por ese. Pero los tengo que combinar a los 4. Entonces voy a tener que calcular 4 diferenciales. Y justo arranqué por uno positivo y uno negativo. Podría haber arrancado por los dos positivos o los dos negativos. O al revés, este negativo y este positivo, que era lo mismo. ¿Sí? Sí, se entendió. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, opero, reemplazo T, B, W y doble T, no, doble T no, TT, reemplazo por los valores, ¿sí? Y me queda de esta forma, me queda que el diferencial de W para estos dos diferenciales es 1,615. Y lo mismo voy a hacer con las otras combinaciones. Entonces, en este caso, sigo teniendo un grado positivo, pero ahora cambio al 2 positivo, ¿sí?, al diferencial de B como 2 km/h. Y hago lo mismo, reemplazo, opero algebraicamente, y voy a obtener este valor, 0,963. Tercer combinación. Ahora en este caso, la temperatura va a ser negativa, ¿sí?, y voy a seguir manteniendo positivo el diferencial de B, y hago lo mismo. Otra vez reemplazo, calculo
y obtengo que el diferencial es menos 1,615. Y por último, la última combinación, que era el diferencial de t negativo con el diferencial de b negativo. Y lo mismo. Reemplazo y obtengo el último valor, menos 0,963. Y como me decía a mí que estimara el valor máximo, lo que voy a hacer es poner los 4 valores y ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Sí? ¿Cuál es el error máximo acá? El número más grande. El primero. El primero. ¿Y el más chico? 0. ¿Cuál? ¿0? El tercero, perdón. Ah, el tercero. Perfecto, no había escuchado, perdón. Escucho solo Entonces el 0. tenemos el valor aproximado máximo de estimación y el valor aproximado mínimo de estimación. El mínimo no lo pedía, te pedía el máximo, pero bueno, lo identificamos igual. ¿Sí? Entonces, en el caso de que les pidan encontrar los valores máximos o mínimos de estimación y les den errores así más o menos, lo que hay que hacer es determinar, esos errores van a ser, los diferenciales, y como voy a tener 4 diferenciales, voy a tener que calcular 4 combinaciones, ¿sí? Para poder hallar, ¿sí? Los valores máximos mínimos. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos? ¿Entendieron? Sí. Bueno. Y acá terminaríamos incrementos y diferenciales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con esto ya pueden hacer el TP5 completo. Algo que no les haya quedado claro, que no... De lo último, de lo anterior, algo que quieran preguntar. Obviamente que cuando se pongan a hacer los ejercicios y a pasar todas las prácticas, ahí van a surgir errores, como siempre, pero... Bueno, esto ustedes lo tienen completito, yo se los mandé el 10. Flor, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Justo te iba a decir que no me apareció el mail. No sé cuál es tu mail, Ricardo, pero por lo que vi no está. ¿No está? O sea, hay un mail que dice... espera. Había uno Te hago que una era como consulta. de ¿Vos nunca te televisión. llegó ningún power que yo mandé? Nunca. Ah, o sea que vos nunca estuviste en el listado. Ah, bueno, pero me hubieras dicho antes, hace semanas que vengo mandando los power. Bueno, haz una cosa, mandame el mail, así yo te agrego al listado. ¿Sí? Yo saco los correos, yo el listado de correos lo bajo del profe web, ¿sí? A mí me lo genera automáticamente el sistema, nos da un Excel, ¿sí? Con todos los mails de todos. Pasalo por acá si querés tu mail, y yo ahora te agrego al listado de mails de todos. Pero yo todos después de las clases, o el mismo día o al otro día, les mando los power. Pero me tendrás que haber avisado que no estabas en el listado, así te agregaba. Porque yo siempre uso el mismo listado. Bueno, como nos queda tiempo, podemos arrancar con regla de la cadena, ¿les parece? Ok. Bueno. Paren que voy a cerrar esto y vamos a abrir regla de la cadena. Bien. Bueno, regla de la cadena. ¿Arrancamos, les parece? Dale, profe. Perfecto. Sí, Bien. perfecto. Regla de la cadena. Dice, método utilizado para realizar la derivada de una función compuesta,
¿sí? El diagrama de árbol, que esto es súper útil y lo van a usar siempre, es un gráfico que expresa la relación entre las distintas variables y el comportamiento de las derivadas en la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, tengo una función de dos variables, ¿sí? Donde x va a ser una función de otra variable, ¿sí? E y va a ser una función de otra variable. En este caso, elegimos la variable t, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Quiere decir que z depende de x y de y, ¿sí? Y como y depende de t, perdón, x depende de t e y depende de t, ¿sí? En definitiva, z va a terminar dependiendo de t. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Porque x e y son parte, o sea, son funciones sería como, ¿cómo es la palabra? Componentes de z. ¿Sí? Y a su vez, x e y dependen de t. Entonces, si yo tengo que armar el diagrama de árbol, z, ¿sí? Voy a abrir ramas de acuerdo a las variables de las cuales va a depender. En este caso, z ¿de quién depende? De x y de y. Por eso abro dos ramas. Y a su vez, x depende solo de t, por eso una sola. ¿Sí? E y depende solo de t. Entonces, cuando tenga que armar o poner las derivadas, en el caso de z, dependiendo de x y de y, voy a tener derivada parcial, ¿sí? Porque z depende de dos variables. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x se escribe de esta forma. Acuérdense que siempre es este simbolito. Pero x depende de una sola variable. Entonces, la derivada que voy a poner en esta rama, sí va a ser total. Porque depende de una sola. ¿Sí? Lo mismo para la rama de y. Z depende parcialmente de y, pero y depende totalmente de t. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende por qué uso esta nomenclatura para indicar derivada parcial y esta indicar derivada total? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Cuando una función depende más de una variable, se usa derivada parcial, o sea, se usa este símbolo. ¿Sí? Y cuando es de una sola variable, derivada total. Entonces, voy a armar, perdón, mi expresión, ¿sí? De la siguiente forma. Yo voy a poner que la derivada de z respecto de t, que es la total, porque en total termina dependiendo de t, si es el final, el extremo de las ramas, ¿sí? Va a ser la multiplicación de las derivadas de una misma rama sumada la multiplicación de las derivadas de otra rama. ¿Qué quiere decir? Que delta z, la derivada de delta z respecto de x por la derivada total de x respecto de t, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada total de y respecto de t. Igual camino se multiplican. Cuando cambio de rama, se suma y esa rama se multiplica. ¿Sí? Entonces, dice, debemos ir desde la variable inicial hasta la variable respecto de la cual calcularemos la derivada, en este caso de zt, por todos los caminos posibles. En este caso tengo dos caminos. Las derivadas de un mismo camino se multiplican, la cantidad de caminos posibles indica la cantidad de términos que se van a sumar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? El diagrama de árbol es súper útil y yo les recomiendo que lo hagan siempre y es lo primero que tienen que hacer. Siempre. ¿Sí? Profe, una consulta. El término que está antes del igual es de derivada total porque termina siendo todo con respecto a t, ¿o no? Claro, exacto, porque como z depende de x y de y, y a su vez x e y dependen de t, yo voy a calcular la derivada total de z respecto de t y necesito todas estas en el medio, ¿sí? Pero o sea, lo que voy a hacer es, en este caso en particular, porque calculo la derivada total, y como z va a terminar dependiendo del final de cada rama, así que en este caso t, por eso lo expreso de esta forma. Muchas veces, en algunos otros casos no te pide la derivada total, pero esta es la derivada total de esta función respecto de la última variable, que es t. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en ejercicios, en algunos ejercicios que te pide la total y en algunos no. Claro, perfecto. Pero también depende de la cantidad de ramas, ¿sí? Pero esto como es general, sí lo tengo que expresar de esta forma. Porque z va a terminar dependiendo en definitiva de t.
¿Por qué? Porque dependen de X y de Y que dependen de T. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Gracias. De nada. ¿El resto alguna consulta, pregunta? No, se va entendiendo. Bien, buenísimo. Te paran cualquier cosa. ¿Eh? Seguimos entonces. Ejemplo 1. Ay, paren que voy a sacar esto del Zoom, que está acá arriba. Ah. Perdón, ¿eh? Pero tengo la barra del Zoom acá que no sé. Ahí está. Bien, dice. Hallar, ven, la derivada de z respecto de t, total, aplicando la regla de la cadena, construir el diagrama de A. Y tengo las funciones. La función es z igual a x cuadrado por y, x es igual a 3t, e y es igual a seno de t. Entonces, por la regla de la cadena tenemos esta expresión. ¿Por qué no armamos el árbol primero? Porque ya lo sacamos de la expresión anterior, ¿sí? Porque justamente era la misma función dependiendo de las mismas variables, ¿sí? Entonces simplemente lo que hizo el profesor, porque este está armado por el ingeniero Pitana, es utilizar la misma expresión que vimos recién, con ese árbol. ¿Sí? ¿Me siguen? Es lo mismo que teníamos en la filmina anterior. Entonces, lo que voy a hacer es seguir lo que me dice acá. ¿Sí? Entonces, para poder calcular la diferencial, o la derivada total, perdón, de z con respecto a t, tengo que calcular la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Primer paso. ¿Y cuál es la derivada parcial de z con respecto a x? 2i. Falta 2x. 2xy. Muy bien, porque cuando yo derivo x cuadrado, si bajo el 2, 2x. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. 2xy. Ahora me queda calcular el diferencial de x respecto de t. ¿Sí? ¿No es Es 3? esto. Es 3. Perfecto. Creo que es lo que sigue, ¿no? A ver, sí. Bien, porque no me acuerdo el orden. Bien. Ahora, vamos a calcular la derivada parcial de z respecto de y. X cuadrado. X cuadrado, muy bien. Y la derivada total, o la derivada de y respecto de t. ¿Qué necesito? Coseno de t. Perfecto. Coseno de t. Y simplemente lo que me queda es armar esta expresión. ¿Sí? Reemplazo estas derivadas que encontré en esta expresión que tengo acá. Me va a quedar diferencial de z respecto, perdón, dale con diferencia. La derivada de z respecto de t es igual a 2xy por 3 más x cuadrado por coseno de t. Entonces me va a quedar 6xy más x cuadrado coseno de t. ¿Sí? Finalmente, para dejar expresado todo en función de t, reemplazamos x e y por sus equivalentes como funciones de t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí lo que me están pidiendo, ¿sí?, es la derivada de z respecto de t. Y si ustedes miran acá, tengo x, y t. ¿Sí? Entonces, para que me quede todo en función de t, lo que voy a hacer es reemplazar x e y por estas definiciones que tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 6 por 3t, ¿sí? Porque 6 por x, por seno de t, porque era por y, más 3t cuadrado, porque es x cuadrado, por coseno de t. Y de esta forma me va a quedar 18t seno de t más 9t cuadrado coseno de t. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, ninguna. ¿No? Buenísimo. O sea, es sencillo. Siempre, obviamente, tengo que construir el diagrama de árbol. ¿Sí? Lo que pasa es que el diagrama de árbol está construido de esta misma forma, porque justamente z dependía de x y de y x de t en la filmina anterior. Pero siempre es útil primero construir el árbol para poder sacar
esta expresión. ¿Sí? Dice, para realizar el diagrama de árbol partimos de la variable dependiente, en este caso z. Desde ahí sacamos tantas ramas como variables de las que depende z, colocando en los extremos las correspondientes variables. En este caso depende de x y de y, por lo tanto tendremos 2 ramas. ¿Sí? Y ahora hacemos lo mismo con estas últimas variables, sacamos tantas ramas como cantidad de variables dependan cada una de ellas, y colocamos en el extremo la variable correspondiente. Tanto x como y dependen solo de t, por lo tanto sacamos una rama de cada una. ¿Sí? Esto es lo que ya charlamos y ya vimos, simplemente que está escrito acá en la filmina. Y dice, por último, añadimos las derivadas correspondientes a cada una de las ramas. Para ello tendremos en cuenta que si de una variable sale más de una rama, es porque depende de varias variables, y por lo tanto sus derivadas serán parciales. Por el contrario, si tenemos una única rama, entonces la derivada será total. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es la explicación de lo que ya estuvimos charlando hace un ratito. Bien. Y dice, para verificar que la regla de la cadena se cumple, podemos reemplazar todo en función de t y luego realizar la derivada de manera normal. Acuérdense que z dependía de x y de y, y a su vez x e y dependen de t. Entonces hago directamente el reemplazo. Z era esto. Z era igual a x cuadrado por y. Entonces voy a reemplazar por las expresiones de x e y dependiendo de t. 3t cuadrado por seno de t es igual a 9t cuadrado por seno de t. Y esto lo voy a derivar directamente. ¿Cómo derivo eso respecto de t? Mm, 18t por seno de t más 9t cuadrado por Sí. coseno de t. Perfecto. Excelente. ¿Sí? Y es la misma expresión a la que llegamos por la regla de la cadena. ¿Sí? Sí, pero ¿Entendió? ¿Todo el mundo entendió esto? ¿Qué hicimos? Aquí soy el compañero. Es una forma de verificar, es reemplazo a la variable dependiente, que es z, ¿sí? Para que me quede todo en función, en este caso de t, que es la variable independiente, ¿sí? Y derivo directamente, ¿sí? Utilizando las reglas que conocemos, en este caso, la del producto. ¿Puedo cambiar? ¿O alguno quiere hacer alguna otra consulta? No, profe, va todo bien. ¿Va todo bien? Vieron que no es difícil. Este TP les va a ser fácil porque no es difícil para nada. Bien, ejemplo 2. Dice, no sé qué pasa que me quedan... Ay, cómo lo detesto el coso, control. Ahí está. Hallar la derivada total de W respecto de T aplicando la regla de la cadena, construir el diagrama de árbol. ¿Sí? Y dice, W es igual a X por Y sobre Z, X es igual a seno cuadrado de T, Y es igual al logaritmo natural de T, y Z es igual a WT. No, W no, a la raíz cuadrada de T. Nada que ver. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de árbol. ¿W de quién depende? W. ¿De cuántas De variables X y depende? Z. Entonces, de W, ¿cuántas ramas va a salir? 3. 3. Y a su vez, X y Z, ¿de quién depende? De T. T. Entonces, de X, de Y, de Z, ¿cuántas ramas van a salir? Una de cada uno. Una de cada una. Muy bien. Entonces tenemos las 3, de X va a salir una, de Y va a salir una, y de Z va a salir una. Yo les pregunto, la derivada que vamos a poner acá, ¿cómo va a ser? ¿Total o parcial? Parcial. Parcial. Parcial, porque como W depende de más de una variable, va a ser parcial. ¿Y la que va acá? Total.
Total. ¿Por qué? Porque solo depende de t. Muy bien. Entonces, acá y acá también voy a tener parciales, y acá voy a tener totales. Muy bien. Entonces, para poder armar la derivada de W respecto de t, ¿sí? Que es la derivada de W respecto de la última, ¿sí? W la variable dependiente y t la variable independiente. ¿Cómo armo la expresión de la regla de la cadena? ¿Cómo teníamos que hacer? La suma de las multiplicaciones de las ramas. Bien, bien, ok. Entonces, ¿cómo me va a quedar? W con respecto de x por Sí. x con respecto a t. Muy Más bien. W respecto de por y respecto de t y Muy bien. más W respecto de z por z con respecto de t. Muy bien. ¿Sí? Se multiplica en una misma rama, se sume la rama que le sigue. Exactamente. Siempre, obviamente, le voy a sumar las ramas que dependan o que terminen en la misma variable. ¿Sí? Van a ver que después vamos a ver ejemplos que por ahí no terminan en la misma, entonces esa rama no se suma. ¿Sí? Pero muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido de esto? Es sencillo. La verdad que armar es simplemente ver de quiénes depende, saco las ramitas, pongo derivada si es derivada parcial, si es derivada total, multiplico y sumo. Ahora lo que nos falta es encontrar cada una de las derivadas, por supuesto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a escribir lo que teníamos en la otra. Entonces voy a calcular las derivadas necesarias. ¿Sí? La derivada parcial de W respecto de X. W respecto de X. ¿Cómo me quedaría? Y sobre Z. Y sobre Z. Muy bien. La de W respecto de Y. X sobre Z. Muy bien. ¿Y la de W respecto de Z? Me parece que se me mezcló todo, pero sería X y logaritmo natural de Z. No. Puede ser que sea x menos xy sobre z cuadrado. Ahí va, ¿sí? Lo que vos podés hacer es poner z en el numerador y poner z a la menos 1. Y lo derivo. Se me mezclaron un poco las cosas. Sí. Ahí caí. Eso que vos me dijiste es la integral. De Sí, 1 por sobre eso. z, logaritmo natural de z. No pasa nada, no. Igual está buenísimo porque en estos así, en estos errores, y es cuando más te quedan las cosas. Así que hay que animarse, no pasa nada. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, tenemos la derivada parcial de W respecto de X, de Y, de Z. Ahora vamos a encontrar las derivadas totales. ¿Cuál va a ser la derivada de X respecto de T? Acuérdense que voy de lo... Vamos, yo digo, a ver, no sé si les queda esto, de afuera hacia adentro. 2 ¿Qué seno tendría de que T. derivar acá? ¿2? 2 seno de T por Sí. coseno de T. Muy bien, 2 seno de T por coseno de T. Perfecto. Derivo primero la potencia y después derivo la trigonométrica. Muy bien. La derivada de Y respecto de T. 1 sobre t. Muy bien. ¿Y la derivada de Z? Perdón, respecto de T. Un medio de T a la menos un medio. Perfecto. Un medio de T a la menos un medio. ¿Sí? Yo lo expreso de esta forma. ¿Sí? Como es a la menos un medio, para eliminar la potencia negativa lo pongo en el denominador. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda con las derivadas? ¿Alguno? No. No, bien. Entonces, una vez que calculé todas las derivadas, voy a la expresión, ¿sí? Y reemplazo. En esta expresión que tengo,
voy a reemplazar, perdón, por todas las derivadas que tengo, ¿sí? Perdón, ¿sí? Simplemente reemplacé. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedo cambiar? Sí. Bien. Entonces, me va a quedar de esta forma. Yo tengo esto y voy a poner todo en función de t, porque a mí me pedían la derivada de w respecto de t. Entonces, tengo y, z y x. Entonces, voy a hacer el reemplazo por las igualdades de y, z y x con respecto a t. Y me va a quedar de esta forma. Sí, parece que es un choclo enorme entero y voy a ver qué puedo simplificar o qué puedo sacar en limpio de todo esto, ¿sí? Entonces, esto lo multiplico, me va a quedar en el numerador, ¿sí? Esto queda, simplifico. No, pará, ¿qué pasó acá? Ah, no, este t pasó multiplicando acá, y acá lo que quedó fue más por menos, y esto, simplificamos, sí, en realidad tengo potencia cuadrada con la raíz, se simplifica, entonces me queda 2t raíz de t. ¿Sí? ¿Ven acá? Sí. Entonces, bueno, y ahí terminó el ejercicio, ¿sí? Porque quedó todo en función de t. No importa si en el denominador queda una raíz. En estos casos no nos interesa. Simplemente es encontrar la derivada, la regla de o sea, las derivadas de la derivada total de w respecto de t por la regla de la cadena, entonces no importa si en el denominador queda una raíz. ¿Sí? Vieron que generalmente uno siempre intenta eliminar las raíces de los denominadores, pero si queda así, no pasa nada. Y dice, queda para el alumno como práctica reemplazar todo en función de t y luego derivar. ¿Vieron cómo hicimos en el anterior? Si nosotros tenemos que w es igual a x por y por z, y como x y z son funciones de t, las reemplazo, ¿sí? Y puedo derivar directamente. Esto es un poco más complejo, porque fíjense que tengo 3 funciones de t, ¿sí? Tengo que derivar con las reglas. Es un poco más complejo. Si ustedes tienen ganas de hacerlo para verificarlo, lo pueden hacer. Pero de esta forma ya sabemos que está ok. ¿Sí, chicos? No sé cómo estamos en tiempo. Perfecto. ¿Todos? Sí, profesor. Vieron que no es complicado. La verdad que no tenemos mucha complicación. Vamos al ejercicio 2E de la práctica. Dice, hallar pero en este caso derivadas parciales. Hallar la derivada parcial de w respecto de x y w respecto de y aplicando regla de la cadena. Construir el diagrama de A. Entonces, esta es la función. W es u seno de b, u es x cuadrado más y cuadrado, b es igual a x por y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de árbol. B, W, ¿de quién depende? De U y de B. De U y de B. Entonces quiere decir que ¿cuántas ramas van a salir de W? 2. Ah, ya salió. Bueno, pensé que estaba cortado. Bien, 2. ¿Y de U cuántas ramas van a salir? ¿O de quién depende U? 2 ramas, X e Y. Muy bien. ¿Y B? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, en este caso, voy a tener todas derivadas parciales. ¿Sí? No voy a tener derivadas totales. Porque no voy a tener ninguna que dependa de una sola variable. En este caso son todas derivadas parciales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, por eso siempre es importante armar el diagrama de árbol, porque estos diagramas de árbol van a ser distintos. Este diagrama de árbol es distinto al anterior, ¿sí? Por lo tanto, las expresiones para poder encontrar esas derivadas parciales van a ser distintas. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden encontrar... Sí. Perdón, sí, decime. Pero ¿esta quedaría con sumas entre paréntesis de cada rama de W? No, porque mira, lo voy a hacer separado. Para calcular el W de la derivada de W respecto de X, voy a usar solo la rama que termina en X. ¿Sí? Y por separado voy a calcular la derivada, aparte, la derivada de W respecto de Y. Y voy a utilizar solo las ramas que terminan en Y. Mira. ¿Sí? Dice, tanto U como B dependen de 2 variables, por lo tanto sus derivadas son parciales. Las variables finales del árbol son X e Y, con lo cual W es función de X e Y, por lo tanto sus derivadas también son parciales. ¿Ven? Yo voy a tener
para poder calcular la derivada parcial de W respecto de X, solamente me voy a fijar en las ramas que terminen en X. ¿Sí? Entonces, multiplico la misma rama, sumo la rama que le sigue. Entonces, la expresión para la derivada parcial de W respecto de X va a ser esta. Derivada de W respecto de U por la derivada parcial de U respecto de X, más la derivada parcial de W respecto de B por la derivada parcial de B respecto de X. ¿Ven? Solamente tengo en cuenta las que terminen en X. Por lo tanto, para calcular la derivada parcial de W respecto de Y, voy a tener en cuenta solo las ramas que terminen en Y. Por eso voy a tener dos expresiones separadas, para calcular la derivada parcial de X, y de W respecto de X, y la de W respecto de Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Solamente voy a tener en cuenta las ramas que terminen en la variable que a mí me piden calcular la derivada. En este caso X e Y, pero si yo tuviera, no sé, otra rama que se abre para allá y otra que se abre para allá, voy a tener que calcular una tercera ecuación, ¿sí? Si es que me lo piden calcular, ¿no? Con otra variable. Y esa, en el caso de calcular la de X, supónganse que también depende de Z. Tengo una acá de Z y una acá de Z. En ese caso tampoco la tengo en cuenta si tengo que calcular la de X. Y si tengo que calcular la de Z, voy a tener que usar otra expresión. No quiere decir que tienen que diferenciar los árboles, ¿eh? Con un árbol ya alcanza, lo que pasa que lo hacemos de esta forma para que ustedes identifiquen bien cuáles son las ramas que tengo que tener en cuenta para las expresiones finales. ¿Sí, chicos? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, una vez que identifiqué o armé el diagrama de árbol, identifiqué cuáles son las derivadas parciales que yo necesito para calcularlas, calculo. ¿Sí? Si yo tengo que W es U por seno de B, vieron que es muy repetitivo y siempre es lo mismo. Por eso es importante armar primero el diagrama de árbol para poder hallar la expresión y después solamente calcular las derivadas. Entonces, calculamos las derivadas. No sé si está completo o si está completo. Entonces, la derivada de U de W respecto a U. Seno de B. Sí, muy bien. La derivada de U con respecto a X. U con respecto a X. 2x. 2X. La derivada de B con respecto a X. Y. Y muy bien. Ahora vamos a calcular la derivada de W con respecto a B. U De B. coseno de B. Bien, U coseno de B, muy bien. La derivada de U con respecto a Y. Perdón, a X. No, no está bien ahí, porque la de X ya está. Acá y acá. 2i. A U. Ahí, 2Y, muy bien, perdón. Y ahora sí, la derivada de B con respecto a Y. X. X. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es reemplazar. ¿Sí? En esta expresión para calcular la derivada parcial de W con respecto a X. ¿Sí? Me va a quedar seno de B por 2X más U coseno de B por Y. Y en la otra, lo mismo, reemplazo. Acuérdense que a mí lo que me piden es calcular la derivada parcial de W respecto de X y la de W respecto de Y. Entonces me tiene que quedar todo en función de X e Y. ¿Sí? Entonces, donde dice B y U, reemplazo por estas expresiones. La derivada parcial de W respecto de X, la derivada parcial de W con respecto a Y. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Vieron que no es muy complicado. La verdad que no es muy complejo. Pero bueno, ya estamos casi en hora. Así que vamos a dejar acá. ¿Les parece? Y la semana que viene lo terminamos y ya vemos si podemos arrancar con funciones. Sí, vamos a poder arrancar con funciones vectoriales porque no queda tanto. Así que
Vamos a poder continuar con esto. Bien. ¿Qué prefieren? ¿Que se los mande hoy todo completo? ¿O quieren esperar a la semana que viene y se los mando la semana que viene? Como ustedes quieran. Yo creo que es mejor recibirlo completo hoy. Bueno. Si el resto está de acuerdo, se los mando esto que vimos completo, vimos hasta esta parte, pero se los mando completo, y la semana que viene vemos lo que falta y ya arrancamos con funciones vectoriales, para estar más o menos parejo con la teoría. ¿Les parece? Dale, profe. Buenísimo. Bueno, genial. Bueno, les mando un beso, cuídense, buen fin de semana, y nos vemos el jueves que viene. Bueno, profe, Chau, hasta luego. chicos. Dale, Yo ahora después nos vemos, suerte, Ricardo, te agrego al listado. Nos vemos.